fue transformado en mujer ante todo un imperio. En el corazón corrupto de Roma, donde el lujo y la crueldad dormían en la misma cama, un joven de rasgos delicados fue elegido, no por mérito ni por gloria, sino por su parecido, porque recordaba a alguien que Nerón había perdido, a alguien a quien Nerón nunca superó. Y como un escultor que enloquece ante la estatua de un amor muerto, el emperador decidió recrearla, usando carne viva. Esporo no era un guerrero, era un pétalo, un niño con alma de brisa y ojos que evitaban el horizonte. Pero Roma no perdonaba las suavidades, las convertía en espectáculo, las destrozaba en nombre de los dioses, y lo que podría haber sido una vida sencilla, hecha de palabras tranquilas y jardines, fue arrebatada por la fuerza por una obsesión imperial. Esporo fue castrado, adornado, vestido de emperatriz, no por elección propia, sino por decreto. Su cuerpo se convirtió en altar de una pasión enfermiza, en escenificación pública de un duelo privado, y ante el pueblo, bajo la mirada de las multitudes y del propio Senado, Nerón lo tomó como esposa. No hubo mayor escándalo, pero tampoco hubo resistencia, porque ¿quién se atreve a gritar cuando le han arrebatado la voz junto con la inocencia? Esporo sonrió, porque sonreír era el único escudo que le quedaba. Esta historia no trata sobre el amor, trata sobre el silencio que nace cuando el deseo se mezcla con el poder, sobre lo que sucede con los cuerpos que son tomados como símbolos, y sobre cómo todo un imperio asistió, en silencio cómplice, a la lenta disolución de un alma. Esporo no era solo un joven, era la ofrenda, el espejo roto de un emperador enloquecido. Si este comienzo te ha emocionado de alguna manera, disfruta de este video y comenta a continuación la frase temática, donde el amor hiere. No fue llevado, fue elegido, como si el dolor lo hubiera nombrado. Un joven de piel pálida como el mármol nuevo, con los ojos fijos en el suelo como quien ya sabía que los cielos no le pertenecían. Mientras otros eran moldeados por la espada, Esporo fue moldeado por la ausencia. Ausencia de elección, de suelo, de permiso para existir tal y como era. El imperio lo veía como un adorno, pero Nerón lo veía como un fantasma. Y como todo hombre que teme el vacío, el emperador intentó llenarlo con una imagen. Esporo pasó a llamarse Sabina, el nombre de la esposa muerta, y muerta por él. Así renacía el amor en Roma, por la repetición, por la recreación forzada, por la crueldad disfrazada de nostalgia. Lo vistieron de blanco, pero no era pureza, era rendición. Cada pliegue de la tela ocultaba un grito, cada pendiente, cada adorno, era una celda dorada. Esporo no llevaba joyas, llevaba cadenas invisibles pulidas con perfume, y cuando caminaba por los espasillos del palacio, no era ligereza lo que traían sus pasos, sino el silencio sofocado de quienes entienden que no hay dónde huir. Su cuerpo dejó de ser suyo, fue entregado al Estado, al deseo, al duelo de un hombre ebrio de su propio reflejo. Cuando Nerón lo llamó esposa, el mundo se rió, pero Esporo no, porque ya sabía que las risas de los poderosos no son más que ecos del sufrimiento de los débiles. En aquella ceremonia grotesca, entre antorchas y aplausos forzados, fue consagrado como sustituto. El pueblo miraba, pero no veía. Consideraba un espectáculo lo que era una tragedia. Esporo callaba, no por estar de acuerdo, sino porque ya había comprendido que su voz era inútil en una boca que ya no era la suya. El amor allí era una simulación, la sombra de algo que nunca había nacido, y él, un cadáver viviente arrastrado por la belleza que tanto encantaba a los ojos romanos. En la cama de Nerón, la noche no era descanso, era un escenario, un lugar donde el tacto era una invasión y el placer un castigo. El emperador no buscaba calor, buscaba ilusión. Quería amar lo que había matado,
quería poseer lo que había perdido, y Esporo, inmóvil, ofrecía lo que no podía rechazar: su presencia, su feminidad forzada, su cuerpo invadido por una historia que no era la suya. Todos lo sabían, y nadie lo decía. Los senadores cuchicheaban, los generales evitaban la mirada, las damas reían con los ojos llenos de miedo. Porque, en Roma, el horror solo era real cuando traspasaba la frontera de las apariencias, y Esporo, tan bello, tan dócil, era a la vez símbolo y herida, una flor abierta sobre la carne podrida del imperio. Era difícil saber dónde terminaba el deseo de Nerón y dónde comenzaba su locura. Pero Esporo vivía en ese umbral, entre el altar y el abismo, entre el amor declarado en público y la humillación susurrada en las noches cerradas por pesadas cortinas. Existía como existe la llama en el aceite, a punto de apagarse, pero aún bailando, porque su muerte sería más escandalosa que su sumisión. En la antigua Roma, los cuerpos no pertenecían a los hombres, sino a los deseos. Y el deseo de Nerón era una ley que no necesitaba ser escrita. Esporo, demasiado joven para comprender los laberintos de la corte, se convirtió en un susurro con forma humana. Todo en él estaba moldeado, su voz afinada para complacer, sus gestos entrenados como una danza de entrega, su existencia reprogramada para encajar en el sueño de un tirano enlutado. Ya no había ningún espejo que reflejara su verdadero rostro, solo máscaras. Máscaras de emperatriz, de ninfa, de recuerdo encarnado. Y bajo cada una capa menos de sí mismo. El proceso no fue repentino, fue una erosión lenta, como la piedra corroída por el agua. Cada noche, con cada mirada de Nerón, la identidad de Esporo se disolvía un poco más, como tinta descolorida bajo un sol implacable. Dentro del palacio, lo trataban como si fuera una estatua, admirado por su parecido con un fantasma. Pero nadie preguntaba qué se escondía detrás de ese rostro liso, de esa piel sin cicatrices. Porque en Roma, el sufrimiento que no sangra no se toma en serio. Esporo era demasiado hermoso para parecer una víctima, y eso lo condenaba a sufrir en silencio, sin nombre, sin escándalo, sin salvación. A veces, durante la madrugada, se acostaba solo bajo los velos del lecho imperial, los ojos abiertos en la oscuridad, el pecho inmóvil, como esperando un final que no llegaba. Afuera, la ciudad dormía, pero dentro de él ardía un fuego de preguntas sin respuesta. ¿Quién soy? ¿Cuándo dejé de serlo? ¿Dónde puedo esconderme si todo el mundo me mira como si fuera otra persona? Las paredes doradas del palacio ahogaban sus pensamientos como si fueran peligrosos. La belleza del lugar se volvía cruel, pues cuanto más esplendor se imponía a su alrededor, más gritante era el vacío que crecía en su interior. El lujo, allí, no era comodidad, era camuflaje, era maquillaje sobre la herida. Esporo era el adorno que ocultaba la podredumbre del imperio, y por eso tenía que sonreír, aunque la sonrisa le doliera más que cualquier espada. En las ceremonias, desfilaba junto a Nerón, con tiaras y collares, como si fuera de la realeza, pero por dentro llevaba la desnudez de quien ha sido despojado de su propia historia. La multitud lo aplaudía, pero sus ojos estaban llenos de asombro, de escarnio, de fascinación enfermiza. Era deseado, sí, pero nunca amado. Era bello, sí, pero nunca visto. Su figura era un velo extendido sobre la locura de Nerón, y todos fingían no darse cuenta. Había días en que Esporo se detenía ante una columna e imaginaba que era piedra, dura, fría, inmóvil, inalcanzable. Soñaba con ser una estatua para que nadie más lo tocara, para poder pertenecer por fin solo a sí mismo, pero ni siquiera eso se le concedía, porque incluso las estatuas en Roma eran esculpidas para complacer la mirada de quienes mandaban. Y él, por mucho que intentara endurecerse, seguía siendo carne, y la carne obedece. Los pasillos del palacio guardaban ecos, voces perdidas de otros jóvenes, otras víctimas, otras ofrendas que habían sido olvidadas.
Esporo escuchaba esos susurros. A veces pensaba que se estaba volviendo loco, pero tal vez era solo lo contrario de la locura. Tal vez era el comienzo de la conciencia, la lenta e insoportable percepción de que estaba vivo, y nadie lo veía como tal. Y entonces llegó el invierno, no el de las estaciones, sino el del alma. Las fiestas se volvieron más ruidosas, los rituales más grotescos, las risas más vacías. Nerón, cada vez más consumido por delirios de grandeza, exigía a Esporo más presencia, más docilidad, más parecido a la muerta que tanto amaba. Ya no bastaba con recordar, ahora quería olvidar que había una diferencia, y para ello necesitaba borrar lo que quedaba de Esporo. La belleza, que antes era un adorno, se convirtió en una prisión. Su juventud se volvió sospechosa. El pueblo murmuraba, los dioses guardaban silencio, y el emperador, en su creciente furia, oscilaba entre la ternura y la tortura. Esporo era besado ante la corte y humillado por la noche en la oscuridad. Era elogiado en público y castigado por cualquier gesto que recordara quién había sido. La identidad se convirtió en delito, el pasado en traición. Las paredes del palacio comenzaron a agrietarse, no de piedra, sino de sentido. Roma se pudría por dentro, y Esporo, símbolo involuntario de esa podredumbre, se volvía cada vez más etéreo. Caminaba como quien flota, hablaba con voz embargada por las ausencias. Ya no lloraba. Las lágrimas le habían sido arrancadas por la repetición del abuso, de la puesta en escena, de la falta de escucha. Los pasillos, antes llenos de ecos, ahora sonaban huecos. Ya no había nadie con el valor de mirar a Esporo a los ojos, porque sus ojos, tan profundos, tan silenciosos, delataban verdades que nadie quería oír. Verdades que atravesaban el maquillaje de los rituales, la teatralidad de la corte, el barniz de la historia. Verdades como cuchillas. Algunos decían que Esporo era afortunado. Al fin y al cabo, lo tenía todo: oro, ropa fina, la atención del emperador. Pero la suerte, en Roma, era un privilegio de quienes podían decir no, y él nunca pudo. Su vida era una obra escrita por otras manos. Cada acto era un reflejo del delirio de Nerón. Cada silencio un pacto forzado con la supervivencia. Era un papel mojado, tratando de mantener su forma en un teatro en llamas. A veces, al borde de las fuentes del jardín, Esporo observaba a los peces dorados nadando en círculos. Ellos tampoco se movían de allí. También vivían rodeados de una belleza inútil. Y era como si se viera a sí mismo en ellos, hermosos, enjaulados, silenciosos. El mundo los admiraba, pero nadie los liberaba. No era muy diferente de lo que él vivía, solo que su acuario tenía columnas de mármol. Empezó a preguntarse si aún existía, no en el cuerpo, sino en el alma. Empezó a olvidar su propia voz. El nombre que le habían dado ya no le decía nada, y el nombre que había perdido, ese le dolía como una herida antigua, imposible de alcanzar con los dedos. Era un espectro vestido de satén, bailando para un rey que confundía el amor con el dominio, el luto con la posesión y la belleza con el castigo. Y Roma, cada vez más agotada, comenzaba a presagiar el fin. El pueblo temía al emperador, pero temía aún más lo que éste ocultaba. Y Esporo, incluso en silencio, incluso ataviado como una diosa pagana, era la prueba viviente de en lo que se había convertido Nerón. Un espejo que ya no se podía romper, solo evitar. Pero los espejos no desaparecen, solo esperan a que alguien los mire. El fin no llegó con trompetas, ni con espadas. Llegó como llega el polvo sobre el altar, silencioso, inevitable, paciente. La Roma de Nerón se desmoronaba por dentro, ahogada en delirios, traicionada por sus propios espejos. Y Esporo, ya casi sin peso, era como una sombra en el pasillo de un imperio que se tambaleaba. No suplicaba, no resistía, simplemente existía. Y eso, por sí solo, era insoportable para quienes lo habían moldeado. El emperador comenzó a perder el control.
Las conspiraciones se multiplicaban como ratas en los cimientos. El Senado guardaba silencio con los dientes apretados, y Nerón, en su desesperación por permanecer, apretaba con más fuerza lo que le quedaba. Ésporo. Más ceremonias, más adornos, más exigencia de amor teatral. Como si quisiera sofocar el final con representaciones. Pero cuanto más lo llamaba Sabina el emperador, más gritaba la ausencia de verdad entre los dos. Y entonces, un día, cuando los muros se derrumbaron, Nerón huyó. No como emperador, sino como un niño acorralado. Ésporo se fue con él, no por devoción, sino porque no tenía a dónde ir. Los dos se escondieron en una choza pobre, lejos del mármol y la púrpura. Y allí, al final del imperio, solo estaban ellos dos, el hombre que quiso ser Dios y el niño que había sido convertido en un fantasma. El imperio no perdona las debilidades, y cuando se acercó la muerte, Nerón, presa del pánico, pidió que alguien lo matara. Nadie lo hizo. Tuvo que clavarse la espada en el propio cuerpo. Y allí, ante Ésporo, yacía el emperador que había incendiado ciudades y corrompido almas. Pero no fue el fin del horror, porque para Ésporo, la muerte del verdugo no era la liberación. Era el comienzo del vacío total. Sin Nerón, él no era nada, no porque lo amara, sino porque todo el mundo a su alrededor lo definía a partir de él. Sin el emperador, nadie sabía dónde colocarlo. El Senado, avergonzado por el recuerdo vivo del escándalo, ordenó su desaparición, no con honor, sino con indiferencia. Y entonces, Ésporo fue conducido al mismo destino que tantos antes que él, el suicidio forzado. La orden era clara, la hoja fría, la soledad infinita. Y así, el joven que había sido convertido en emperatriz murió sin nombre, sin historia, sin patria. No se erigió ninguna estatua, no se compuso ninguna elegía, no se encendió ninguna vela. Solo persistió el eco de su existencia, entre ruinas, entre leyendas, entre aquellos que aún hoy se preguntan, ¿quién era él antes de ser moldeado por el deseo ajeno? Pero hay algo que ni siquiera los imperios pueden borrar. Es la memoria que se escapa por las rendijas, la historia que sobrevive en el cuerpo de los silenciados. Ésporo no fue solo víctima de un hombre, fue víctima de una época, de una lógica que transforma la delicadeza en ofensa, la diferencia en espectáculo y el amor en castigo. Y tal vez ahora, al contar su historia con la verdad que nunca le dieron en vida, podamos finalmente escuchar, no su voz, sino su silencio, porque a veces el silencio lleva más verdad que 1000 discursos, y el silencio de Ésporo aún resuena. Y el silencio de Ésporo aún resuena. No como un susurro, sino como una grieta abierta en el tiempo, una ausencia que grita, un recuerdo que arde como brasas bajo el mármol de las versiones oficiales. Se fue sin ruido, pero el espacio que dejó nunca volvió a llenarse, porque Ésporo no murió solo como víctima de un emperador, murió como reflejo de un mundo que transforma la vulnerabilidad en espectáculo y la diferencia en castigo. Murió como símbolo de todo lo que el poder intenta domesticar, borrar, reducir. Pero algo en él sobrevive. La delicadeza rechazada, el afecto renegado, el cuerpo violado que no se dejó endurecer. Imagina una rosa brotando en un campo de cenizas. Es frágil, es pequeña, pero está ahí, contra todo pronóstico. Ésporo era esa rosa, no por su belleza, sino por su resistencia a existir donde la muerte ya había sido decretada. Su silencio no fue solo rendición, fue supervivencia. Y ahora es recuerdo. Hoy en día, muchos siguen viviendo como él, sofocados por miradas que los moldean, por afectos que los anulan, por sistemas que confunden la posesión con el amor. ¿Cuántos Ésporos hay a nuestro alrededor? ¿Cuántos cuerpos viven atrapados en nombres que no han elegido? ¿Cuántas almas gritan dentro de papeles escritos por otros? La historia de Ésporo no es solo romana, es humana. Y por eso, aunque hayan intentado borrarlo, él permanece. No en los libros, sino en preguntas que arden en quienes escuchan con el corazón abierto. Ésporo es lo que queda,
cuando todo lo que somos es negado, pero aún así algo en nosotros insiste en permanecer. Cierra los ojos por un instante. Imagina un velo blanco flotando en el aire. No hay cuerpo, no hay rostro, solo la tela bailando con el viento, como si llevara la presencia de alguien que se negó a desaparecer por completo. Ese velo es Sporo. Es su última danza. Y también es nuestra responsabilidad recordar. Porque hay historias que no piden justicia. Piden ser escuchadas, presencia, conciencia. Y al escuchar lo que se ha silenciado, tal vez también podamos escuchar lo que hemos silenciado en nosotros mismos. Quizás Sporo no era solo un joven. Quizás él es el espejo que nos devuelve lo que hemos olvidado, nuestra capacidad de sentir. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, suscríbete al canal. Este es un espacio para narrativas que no caben en los libros, pero que viven en el cuerpo y en la memoria. Comenta a continuación cómo te ha llegado esta historia, o simplemente escribe una palabra, un símbolo, un color que represente lo que has sentido. Eso ya es el comienzo de una escucha. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que incluso en el silencio hay verdad. Porque hay heridas que solo cicatrizan cuando se ven,